Oye, Enrique, pues hay literalmente como 100 preguntas para ti que Pues llegaron por Twitter. saludos a Este, todos los que nos siguen por redes sociales. Muchas sí, gracias. sí. Tu Twitter es, por cierto, @Enrique Ochoa R, R, así es. ¿no? Para que lo sigan. Hay mucho enojo, Enrique. Hay Sí. muchas personas que no voy a leer los tweets porque yo no creo en leer insultos, porque creo que debemos expresar, pero sí noto mucho enojo de personas que dicen no les creo nada, malditos priistas, en general que se vayan todos, no sé qué. ¿Cómo reaccionas cuando lees los tweets que te dicen eso? Que debe ser algo bastante seguido, ¿no? Así es, yo lo leo de dos maneras. Primero, el mandato de los ciudadanos en el 2016 fue que las cosas tienen que cambiar. Okay. Hay una insatisfacción social que debemos de atender y debemos de entender los priistas. Y la primera propuesta es que debemos de ser los garantes de la transparencia y honorabilidad de nuestros gobiernos. Es decir, hay un combate firme y decidido en contra de la corrupción y de la impunidad. En serio, en serio, en Y serio. eso es lo que debemos de cambiar. Debemos de ser los priistas los primeros preocupados y ofendidos cuando uno de nuestros militantes o de nuestros dirigentes o de nuestros gobernantes le falta a la ciudadanía, le falta a la sociedad. Y por eso he propuesto que seamos los primeros en exigir la fiscalización, en que se aprueben, que se aporten las pruebas en las instituciones correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones y en consecuencia también que se establezcan las sanciones, incluyendo las posibles destituciones que correspondan. Tenemos que ser los primeros en ser garantes de la transparencia y rendición de cuentas de nuestros gobiernos. Pero ese es un primer paso, Katia. El segundo paso es que con ello también tenemos que ser muy exigentes en la fiscalización de aquellos gobiernos de otros partidos, del PAN, del PRD o de Morena, que lleven a cabo actos de corrupción o que sean impunes, que ofendiendo a la ciudadanía merezcan inmediatamente fiscalización, atención de las instituciones correspondientes, la revisión de pruebas y en el caso de que se compruebe que hay actos ilegales, las sanciones correspondientes a la ley. Es decir, para poder señalar a los de la casa de enfrente, tenemos que hacernos cargo primero los priistas de limpiar nuestra propia casa. Claro. ¿Estás consciente, Enrique, que mucha gente no les va a creer a menos de que alguien vaya a la cárcel? Tenemos que pasar también a las acciones y por eso te digo. Y bueno, la cárcel no depende de ustedes porque ustedes no meten a nadie a la cárcel, pero nada más como conciencia. Sí, el PRI, siendo partido político, tiene sus procedimientos para también poder suspender derechos políticos de Expulsar a alguien aquellos del partido. miembros del partido que no estén actuando conforme a un código ético, conforme a lo que la sociedad espera de nosotros. Y eso también lo estamos actualizando en nuestro partido. También se están investigando los actos de distintos funcionarios públicos que han sido señalados en la opinión pública para poderlos sancionar. Pero también acudí yo al Senado de la República para promover ante la Suprema Corte que se conozca los casos de 3 estados que han estado cuestionados, que han sido Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, ante la Suprema Corte de manera prioritaria. Es una facultad que está en nuestra Constitución, artículo 94, que no se ha utilizado de manera muy amplia en el pasado y que la propuesta del PRI es que el Senado de la República remita a la Suprema Corte la solicitud de atender estos casos de manera prioritaria. Debo reconocer que el senador Arturo Zamora del PRI presentó la propuesta de manera formal después de que yo presenté la carta ante el Senado y el presidente del Senado, Roberto Gil del PAN, remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud que será evaluada Y está por prontamente. discutirse, Así según es, entiendo. Así ¿no? es, está por discutirse. Entonces son hechos concretos que nos encaminan a cerrarle el paso a la corrupción y la impunidad. Okay. Dice Enrique Bujons, ¿por qué no han hecho un pronunciamiento en la situación del exgobernador Medina? Estamos siguiendo el caso también, es un caso que se está discutiendo en los tribunales y claramente estaremos también estudiando el tema. Okay. Jorge Beté dice en su versión, ¿qué tan malo fue y es? O sea, no da chance de que fue bueno, ¿no? Salinas para su partido y para el país. ¿Tú qué piensas de Carlos Salinas? Yo creo que Carlos Salinas fue un presidente que promovió una serie de reformas muy importantes en el país. Creo que también se ha vuelto el villano favorito Andrés Manuel López Obrador en una contienda entre los dos. Pero para ser justos, viendo el sexenio del presidente Salinas, las transformaciones que se llevaron a cabo en México fueron fundamentales. Pienso que actualmente vivimos una etapa de transformación del país que también nos encamina a un crecimiento económico y que tenemos que construir también una propuesta de desarrollo social que permita tener
beneficios mucho más compartidos, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, pero creo que el país ha ido construyendo instituciones firmes y sólidas que nos permiten estar en situaciones mejores ahora que en el pasado y ciertamente son la base para tener una propuesta de un país mejor hacia adelante. Hay otras propuestas que dicen que hay que destruirlo todo para atrás. Yo no coincido con esa propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que la propuesta que tiene de revertir reformas como la energética y la educativa no son una propuesta constructiva, son una propuesta destructiva y yo no encuentro cuál es el proyecto alternativo que está proponiendo porque hasta ha desconocido los libros que en algún momento presentó ante la opinión pública y entonces ya no queda claro, queda completamente desdibujado cuál es su propuesta real de país. Daniel Muñoz, Daniel CDMX, se burla de nosotros dos. ¿No? Dice, jaja, una perredista entrevistando a un priista. Yo nada más aclaro que llegué a la Asamblea Constituyente por el PRD, pero no soy militante perredista. Pero yo ahí sí diría una cosa, viva la pluralidad política en México. También, ¿no? Viva la diversidad, porque eso es lo que hace una democracia fuerte. Exacto. Yo, contrario a quienes nos descalifican a los políticos. No, dije se burlan. Bueno, descalifican a los políticos. Yo creo que aquellos que descalifican a los políticos, a mí lo que me gustaría mucho es ver no solo la crítica destructiva, sino la crítica constructiva. Okay. ¿Qué propongo? Y sobre la propuesta me gustaría también la suma de acciones para ver de qué manera yo puedo cumplir lo que propongo. Y eso es a lo que nos invitamos en el PRI, un partido de puertas abiertas que convoca a una crítica, autocrítica, pero sobre todo a tener una propuesta constructiva de solución de conflictos y solución de problemas en nuestro país. E invitar a todos los que estén interesados en participar en la construcción de un cambio a que se sumen al trabajo. Y pueden ser simpatizantes, y pueden ser militantes, o pueden ser cuadros o dirigentes de este partido o de otros. Las puertas están abiertas para la sociedad. Lo que creo que no se vale es tener una visión muy crítica y negativa de México y no sumarte a contribuir a qué cambios quieres tener en tu país en este momento y para mejorar las cosas. Pues sí, de acuerdo. Ya hablaremos de personas con discapacidad, por cierto. Pero él te pregunta, el que se burla de nosotros. ¿Sabe lo que pasa en Apango y hace la Edelmira? ¿Sabes tú algo de Apango? Edelmira puso una caricatura, al parecer, de una dirigente priista que es denunciada por algo. Luego te lo paso para que le contestes, ¿no? Me interesa conocerlo, claro que sí. Okay. Gracias. Carlos Manuel, ¿qué opina de la confrontación política que encabeza Evodio Velázquez para denostar al gobernador de Guerrero? También me gustaría conocer un poco más del caso, no lo tengo en referencia. Alberto Rubio te pregunta, ¿cuál es el mayor reto como presidente del PRI nacional? Y Saúl García, le voy a juntar las dos, ¿cómo quisieras que te recordaran como dirigente del PRI? Mira, el mayor reto y cómo quieres que te recuerden. Yo diría que un reto importante dentro del PRI es construir una nueva propuesta social. El PRI es un partido que proviene del primer movimiento social del siglo pasado. Contribuyó a la construcción de instituciones muy importantes de atención social, de salud y de educación y de bienestar. Nuestro lema es democracia y justicia social y claramente nos hace falta en el país una propuesta de acción que nos permita reducir el problema de la pobreza y reducir el problema de la desigualdad. Yo convoco dentro del PRI a que tengamos una discusión amplia, abierta a los ciudadanos, para que especialistas, académicos, servidores públicos de distintas líneas de pensamiento podamos contribuir a crear una política social nueva, distinta, convincente, efectiva, que incluya y que también ayude a resolver los problemas de pobreza y desigualdad. Ese yo creo que es mi reto más significativo y además considero que puede ser un elemento donde me gustaría que el trabajo de los priistas hacia adelante sea recordado. Aldo García, Karina Vaca te pregunta, frente a los resultados de la Asamblea Constituyente, que fueron terribles, ¿no? 38% de la votación, un proceso que no convence a nadie, te lo digo, incluso estando en él siendo crítica, asambleísta. ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia del PRI nacional en la Ciudad de México? Ese es un tema bien interesante porque el PRI en la Ciudad de México ha ido perdiendo de manera sistemática simpatía entre el electorado. Sí. Y yo creo que es el momento de pensar diferente. Y tenemos que convocar a una nueva movilización y participación ciudadana, que no tenga que estar identificada necesariamente a través de un contexto histórico de militancia,
sino que sea un espacio de renovación, de reencuentro, de convocatoria, porque también hay que señalar que las cosas en la Ciudad de México pueden estar mucho mejor. Y creo que hay un espacio muy importante de participación, y yo lo percibo en distintas reuniones de trabajo. Personas de distintos estados de la República vivimos y trabajamos en la Ciudad de México, y sí podemos contribuir a tener una ciudad más limpia, más ordenada, más segura, y que podamos tener también una exigencia más puntual sobre el gobierno, porque las cosas pueden estar mejor en la Ciudad de México. Y a eso es a lo que convocaremos en el PRI. Mira, este es un tiro a gol a ti, seguramente es un militante priista que te conoce, porque dice: Timo Soto, presidente, te dice Enrique Ochoa, ¿cuál es su postura acerca del combate a la violencia política hacia las mujeres? Es un tema que traes. Es un tema bien importante también. Mira, en México tenemos un fenómeno que debo de decirte que yo no conocía como concepto y por nombre hasta una serie de reuniones que tuve con las mujeres de mi partido, que es la violencia política de género, que son los ataques a las candidatas o participantes mujeres en la política con un contexto de género, y lo he visto muy denigrante, violento, agresivo. Está mal. La política mexicana no puede dignificarse con expresiones políticas así. Considero que quienes del otro lado atacan en política a las mujeres de cualquier partido político de esa manera están haciéndolo fatal para la democracia. En consecuencia, el día jueves en Puebla hemos convocado a distintas militantes, simpatizantes del partido que fueron candidatas o que tienen una preocupación por la participación pública en México, a que organicemos un grupo de trabajo experimentado, serio, comprometido, para proponer la eliminación de la violencia política de género. Y creo que el escenario en Puebla es clave, porque a nuestra candidata Blanca Alcalá en Puebla la maltrataron de una manera que no fue correcta, y que el partido debió haber reaccionado de manera más clara y más contundente para eliminarlo. La violencia política de género no es correcta en ningún partido político, pero en el nuestro varias candidatas en distintos estados de la República, como Veracruz, Sinaloa, Puebla, Aguascalientes, recibieron ataques de violencia política de género que debemos de señalar y de eliminar. Bueno, te digo muchísimas preguntas, pero haré un resumen. Te preguntan sobre la importancia que tienen las redes sociales para la actual dirigencia, cómo te está yendo en las reuniones que estás teniendo a lo largo de todo el país, por ejemplo. Y también te preguntan sobre esta renovación generacional, si les vas a dar realmente oportunidad a jóvenes. Yo te diría sobre ese tema varias cosas. La primera, yo propuse recorrer el país, las 32 entidades federativas en los primeros 100 días. Hemos ya hecho recorridos, mi familia y yo, en 3, en Aguascalientes, en Yucatán y en Campeche. Seguiremos haciendo estos recorridos a lo largo de estas semanas, en Puebla, en el Estado de México, y luego iremos a la costa del Pacífico. Han sido reuniones extraordinariamente positivas. Hay reclamos sociales, hay demandas militantes, pero sobre todo hay muchas ideas de transformación. Yo creo que ha sido un encuentro muy positivo, y estoy ansioso, estoy anticipando el poder continuar el recorrido que propongo de 32 entidades en 100 días, y rendiré cuentas sobre esos avances. Por otro lado, las redes sociales son claves en la comunicación que tenemos con los ciudadanos. Y yo creo que en las redes sociales rescato un sentimiento de compromiso con el país y de participación en la vida pública que yo creo que mucho celebro y creo que es extraordinario. Sin embargo, y esto también hay que decirlo como es, en las redes sociales también hay mucho odio, y hay señalamientos de violencia, hay amenazas y hay incluso ofensas recurrentes. Sí. Esa parte de redes no honra la otra parte positiva, constructiva, propositiva que se encuentra también en las redes. Como que debemos de ser selectivos en la manera en que leemos las redes, porque debemos de quedarnos con la parte crítica, autocrítica, pero propositiva. Y creo que hay mucho en las redes sociales de eso. Hay otra parte de redes que es odio.
y que son ofensas qué haces con y que eso? son amenazas. Yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es hacerlos a un lado. ¿Y Porque les lo que pones están unfollow buscando, tú? no, ¿No? yo no utilizo ningún filtro en las redes sociales. Creo que la única vez que lo hice fue porque señalaron cosas sobre mi hija, sobre mi bebé, y es que a eso me refiero. No se vale que en redes sociales, en lugar de estar buscando un debate crítico, válido, firme, pero propositivo, lo uses como para hacer amenazas o comentarios groseros sobre una persona o su familia. Esa parte creo que no es correcta. Pero me quedo con la parte positiva de redes. Sí me quedo con el entusiasmo en la participación. Yo lo veo en mis estudiantes en la UNAM que están enterados, atentos a lo que está pasando en su país y en su ámbito a través de las redes sociales y contribuyendo y participando en una gran conversación. Yo creo que esa parte de redes es muy importante y ciertamente en el PRI le vamos a dar mucho valor y le vamos a dar mucha fuerza como un mecanismo de comunicación moderno hacia adelante. ¿Y los jóvenes? Vámonos, los jóvenes es clave. Yo lo que digo es que el PRI es un partido de jóvenes y señalo que la juventud no es un tema de edad, la juventud es un tema de actitud. De qué manera enfrentas los problemas de la vida, de qué manera eres una persona que propone soluciones y que atienda los momentos de mayor reclamo crítico y autocrítico. Y a ese es al PRI que convoco, al PRI que busca en una actitud joven nuevas respuestas, nuevas soluciones a los problemas viejos y nuevos que tenemos en el país, que tenemos en el partido. Y ciertamente el PRI seguirá siendo un partido de apertura a los jóvenes. Déjame señalarte que en Campeche recordaba que en algún momento de mi participación política el líder de los jóvenes era Alejandro Moreno, quien es hoy el gobernador de Campeche. Y otro joven que estaba ahí participando, que luego fue mi compañero en el doctorado, él estudiaba una maestría, fue Alejandro Murat, que hoy es gobernador de Oaxaca. Y en Campeche, ahora que fui al evento de encuentro con la militancia, saludé a muchos líderes de jóvenes de aquella época que fueron a ver el informe de Alejandro Moreno en Campeche, pero que venían representando hace 12 años a distintos estados de la República y que ahora participan en distintos espacios de la vida pública del país, en sus estados y en otros. Yo creo que esa participación joven que va ganando experiencia a lo largo del camino es muy relevante. Yo tengo un encuentro con jóvenes en la Ciudad de México el día viernes. Es el Día Internacional de la Juventud. Así es. Y se celebra de una manera muy importante en el partido. Vamos a premiar a los jóvenes que se destacaron por su participación política. Voy a tener un encuentro con ellos para discutir cuáles son los temas que les preocupan del partido. Y la verdad es que hacia adelante la energía de los jóvenes para la transformación del PRI de la ciudad va a ser clave. Muy bien. Bueno, pues esta entrevista se pasa el sábado, entonces, bueno, ya sabremos cómo te va a ir en esa ya reunión. lo diré, ya lo En fin, tuitearé. o sea, pónganlo en Google a ver cómo le fue a Enrique hacer su reunión. Voy a subirlo en Twitter. Sí, está bien. Muchas gracias, Enrique. Fueron Muchas muchísimas gracias. preguntas, pero bueno, si quieres te las paso y tú contestas las que quieras. Encantado. ¿Sale? Y muchas gracias por este ejercicio. Muchas y saludos gracias. a todos los amigos que nos siguen en las redes sociales.